Bien, buenos días estudiantes. Quiero primero presentarme, soy la profesora Melissa Álvarez y en esta oportunidad pues vamos a llevar el curso de razonamiento verbal. Bien, vamos a empezar con la lectura entonces inmediatamente del texto que nos presentan en su libro y nos dice pues precisamente respecto a lo que es la importancia de la lectura. Bien, vamos a empezar entonces a poder involucrarnos más en lo que nos dice el autor. Vamos a estar inmersos en esta pues postura de él, ¿no? Y nos dice precisamente, leer no te hace mejor. Qué importante es que este autor nos diga algo tan, pero tan, digamos que poco usual, ¿no? Porque siempre nos dicen la lectura es pues la parte y la base fundamental para la comunicación, para poder mejorar entonces cualquier aspecto de nuestras vidas. Ser lectores pues en sí nos ayuda a mejorar nuestro léxico, a poder socializar mejor, etcétera. Innumerables pues factores que nos dicen de forma positiva, favorable. Entonces ahora tenemos en cuenta que este autor está prácticamente con una postura diferente, ¿no? Leer no te hace mejor. Y nos dice, entiendo perfectamente la preocupación por los bajos o nulos índices de lectura entre las nuevas generaciones. Pero lo que no entiendo tanto es en ese odio, temor, angustia frente a medios audiovisuales como la televisión e internet. Pertenezco a una generación que creció mirando televisión. No recuerdo haber hecho ninguna tarea escolar sin la compañía de mis personajes favoritos de las teleseries. Y me alegra decirlo, no solo, digamos que disfruté de todo lo que vi, sino que estoy seguro que aprendí mucho más que en las aulas de colegio. ¿Ven? O sea, él está pues favoreciendo el uso de la televisión, de los medios audiovisuales, ¿no? La educación académica, incluso en los primeros años universitarios, me exigía perder el tiempo aprendiendo fórmulas inaplicables para aprobar exámenes. Mientras que la televisión me extendía un puente hacia el mundo entero. Gracias a ello, comenzó el descubrimiento de la literatura, las artes plásticas y, por supuesto, el cine. Así conocí a Tolstoy y Dostoyevsky, nombres que nunca se pronunciaron en los textos estudiantiles. También aprendí mucho sobre sentimientos humanos y conste que estoy hablando de los años 60 y 80, cuando no había cable y mucho menos internet, ¿no? Y los medios estaban controlados por el Estado. Así que me imagino que los jóvenes de hoy tienen las mayores posibilidades, ¿no? Tienen el universo increíblemente amplio por el que pueden navegar el resto de sus vidas. Sí, nos está dando pues el aspecto favorable del uso del internet, nos está diciendo que tenemos una mayor oportunidad, un mayor bagaje de oportunidades, ¿no? Un ramillete de estos para poder nosotros escoger la mejor opción y seguir, ¿no? Y aprender más. Si el ser humano, el individuo, es capaz de encontrar en internet la información que necesita, ¿por qué obligarlo a leer un libro? ¿Por qué combatir esa formidable herramienta de conocimientos? Leer un libro, con todo el amor que ese rito casi pagano me despierta, no hace mejor a nadie, en lo absoluto. Afirmar lo contrario es entrar en un terreno de demagogía culturosa. Nadie es mejor por su bagaje literario, tampoco por visitar un museo o entrar en éxtasis al contemplar las meninas. Es una pintura. ¿Has visto alguna vez esas hordas de turistas que invaden los museos? No creo que muchos aprendan o entiendan o encuentren algo especialmente motivador en las obras maestras. Mucho mejores serían viendo sus telenovelas favoritas y de paso no estorbarían a los estudiantes apasionados del arte. Es mentira que las obras dedicadas a la televisión son horas robadas a la lectura. El que no quiere leer
porque tiene la libertad de no hacerlo, dirigirá su atención a otro entretenimiento. No precisamente a los libros. El mundo está cambiando y probablemente no entendamos muchas de las transformaciones que vienen. Pero allí está la riqueza, justamente en las sorpresas que las telecomunicaciones, nos deparan. Condenar estos avances me recuerda a los tiempos medievales, cuando los libros estaban ocultos en las bibliotecas de los conventos y se encendían las hogueras para aquellos que trataban de divulgarlos. ¿Quién nos dice esto? Albert Servat en el diario El Comercio. Miren, ¿se dan cuenta? Hay una percepción diferente del uso de los libros, de la facultad que nos da, pues, este aliciente, este despertar con una lectura, esta cultura que nosotros tenemos de mejorar nuestro bagaje cultural y nos dicen, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Con qué intención tú puedes lograr merecer, digamos que momentos de lectura y desmerecer los momentos de entretenimiento? Y nos dicen, ¿no? No precisamente los libros son los que deberíamos de enfocarnos, sino que el mundo está cambiando. Y probablemente nosotros no entendemos pues esa transformación. Precisamente allí está pues la riqueza, ¿no? La sorpresa que nos da la telecomunicación nos hace recordar esa época medieval donde se quemaban los libros. Ahora, miren esa parte importante que nos dice el autor, ¿no? ¿Estás de acuerdo con el autor respecto a que el uso de los libros es pues inadecuado, fuera de tiempo, que no es pues lo que realmente debería ser en el aspecto de las personas que estudian, ¿no? Que leen, que no es necesario, nos dice, ¿no? Que no tiene importancia, también nos había dicho en la parte inicial. ¿Para qué leer? ¿No? No tiene ningún tipo de, digamos que, importancia, ¿no? Dice, no recuerdo haber hecho ninguna tarea escolar sin la compañía de mis personajes favoritos de las teleseries. O sea, él hace pues una alegoría ¿a qué? Al uso de la televisión como medio para poder sobresalir. Y incluso él también cita allí, ¿no? La televisión me extendió un puente hacia el mundo entero, ¿no? Para él habría pues un panorama de oportunidades. Y allí es donde también conoce, descubre la literatura, las artes plásticas, el cine, etcétera, ¿no? Y bueno, es prácticamente su visión que gracias a ello pues conoce a grandes literatos, como es el aspecto de León Tolstoy y Fyodor Dostoyevsky, y también los menciona. Entonces, del todo estaríamos de acuerdo con este autor, respectivamente, ¿no? Nos dice, ¿estás de acuerdo con el autor respecto a lo que él opina? Podemos estar en acuerdo y en desacuerdo, ¿no? Vamos a poner aquí un momento. Vamos a hacer un screen para poder así entonces complementar la información. Bien, entonces tenemos aquí el screen. Vamos a compartirlo. Y nos dice, ¿estás de acuerdo con el autor? ¿No? Recuerda, vamos a retomar esto porque ha ingresado una personita más a la sala. Entonces, vamos a retomar esta partecita, ¿ya? El autor nos dice que no es necesario leer, porque dice, leer no te hace mejor, ¿no? Estamos en la primera lectura. Nos dice que la preocupación por los bajos o nulos índices de lectura entre las nuevas generaciones, pues es prácticamente una situación que se corre o se conoce a diario. Pero no entiende por qué hay ese temor, ese odio, ese recelo hacia los medios audiovisuales como son la televisión y el internet, que propician pues y favorecen el conocimiento de quien los usa. Pero para él son medios importantes para el conocimiento. Entonces él está en total desacuerdo, respecto al
uso de los libros y al rechazo de la televisión y del internet que propician mejores resultados para él, ¿no? Y él nos dice que incluso los libros no le propician pues ningún aspecto positivo para el conocimiento, que él mejor aprendió en su vida cotidiana y académica por medio de la televisión y digamos, del internet que ahora nos dan a nosotros como un índice de uso, ¿no? Un alto índice de uso. Entonces, ya diciendo todo ello, ¿estás de acuerdo con el autor? ¿Estás de acuerdo con que se lleve a cabo, pues, el no, la no utilización de los libros y más bien ya no hay ese rechazo por la televisión y el internet, sino más bien que sea favorable y que sea más promovido por las personas, por los profesores, por qué no decirlo, en vez de la lectura? En vez de la lectura, imagínate. O sea, la lectura le está prácticamente despojando del lugar donde está, ¿no? La lectura es importante. Yo creo que estar de acuerdo con esa postura, pues no sería del todo. Sí hay un aspecto favorable en lo que nos dice el autor, ¿no? Que podemos utilizar estos medios audiovisuales para poder mejorar nuestra comprensión, nuestros conocimientos, para obtener mayor información, pero que no del todo es favorable. No del todo debemos de deslindarnos, pues, de la lectura, porque la lectura es un complemento también necesario, así como lo es la televisión y el internet, la lectura también es un complemento. Ambas deben ir de la mano. Entonces podríamos ponerlo. Podríamos poner estoy, a ver, vamos a poner con otro color. Vamos a poner que estoy en desacuerdo, pero tampoco estoy de acuerdo por completo, ¿no? Podríamos decir, si fuera yo, en ese caso, la persona que tenga que mencionar, el autor hace mención del rechazo hacia los libros. Sin embargo, podríamos ponerlo, sin embargo, es importante saber que los libros son un complemento del conocimiento que nos ayudan, que nos brindan o que nos brindan también información y posturas de los autores, ¿no? Posturas de los autores. Porque el internet y la televisión, si bien es cierto, te dan también un bagaje cultural, no hay postura del autor que te pueda brindar. El libro sí te da la emoción, te hace, digamos, sentir la, la totalidad de lo que quiere brindarte el autor, quien lo ha escrito. Entonces, allí hay un medio favorable, ¿no? No solamente estás llevándote conocimiento, sino también te estás llevando los sentimientos de la persona que lo ha escrito. Entre la televisión, internet y los libros, ¿qué ventajas o desventajas encuentras en cada uno? Ya, la televisión. Si no es llevada a cabo con, digamos, madurez, podría ser un distractor. Podría ser un distractor, ¿sí o no? Estás haciendo tu tarea, pero sabes que a las 6 de la tarde tienes un programa que te gusta ver, y si es que tú no has terminado antes tu tarea, obviamente te va a perjudicar porque tú vas a querer digamos, tu serie, no sé, y puede ser un distractor. Si no lo sabes llevar con madurez, ¿no? Si es que no dices, ay, no, ya, bueno, voy a terminar mi tarea antes de las 6 porque sé que a las 6 voy a yo querer ver mi televisión. Entonces, tú actúas organizadamente, planificas y haces tus cosas con tiempo. Entonces, no sería un distractor allí, sería algo favorable porque te daría pues momentos de entretenimiento. Pero si no es así y te dejas llevar solamente por tus emociones y quieres ver y no te importa la tarea, entonces podría ser un distractor, ¿no? Eso sería una desventaja. El internet. ¿Por qué el internet es una ventaja? A ver,
¿Qué ventajas tiene Internet? Pueden participar por el chat también, porque estoy como que considerando las participaciones en el chat, si es que no quieren hablar por micrófono. El Internet brinda un bagaje cultural, ilimitado, podríamos decirlo, ¿no? Que facilita al investigador. Pero también tiene sus peligros, recuerden, tiene sus peligros, porque hay personas que también malas, ¿no? Con pensamientos o comportamientos inadecuados, pueden tratar de robar información de las personas que visiten ciertos espacios. Entonces el Internet puede tener digamos, muchos aspectos positivos y favorables, como también negativos, ¿no? Habría que tener bastante cuidado en ese aspecto. Luego nos dice los libros, ¿qué ventajas o desventajas? Yo creo que los libros, más que desventajas, tienen muchas ventajas. Los libros propician la imaginación, tienes que imaginar, la creatividad, la mejora del léxico, el incremento del vocabulario, etcétera, ¿no? Tiene pues una infinidad de ventajas que nos propician los libros, porque nos dan pues ese mundo en letras del cual nosotros con nuestra imaginación debemos de recrear. Y al recrearlas pues somos creativos porque estamos observando en nuestra mente, imaginando qué es lo que podría pasar o qué es lo que ha pasado con cada uno de los personajes. Es un mundo maravilloso. Sin embargo, con la televisión no, pues la televisión te lo presenta ya, no hay nada que podamos imaginar, que crear, porque ya está allá, ya está lo visual, ¿no? Solamente tienes que observar y ya ahí quedó. ¿Por qué crees que es importante tener el hábito de la lectura? ¿Por qué sería importante tener este hábito de leer, comprender? ¿Por qué? A ver, ¿quién me puede decir? Porque propicia, ¿no?, los medios necesarios para que el lector pueda, ¿qué?, pueda incrementar su vocabulario, como ya habíamos mencionado, favorece la calidad, ¿qué más? La calidad creativa, ayuda a la persona o al lector a mantener, bueno, ayuda al lector a conocer lo que el autor desea comunicar. Hay inferencias también, ¿no? El lector infiere lo que va a pasar, deduce. Eso también es lo que propicia el hábito de la lectura. Muy bien, eso sería entonces en cuanto a estas tres preguntas. Por favor, cópienlas o tomen un screen para antes que lo borre o que lo cambie de pantalla. Bien, pasamos a la siguiente. Recuerden que estamos con la postura de ese autor, ¿no?, que no está de acuerdo, digamos, que con el hábito de la lectura. Y aquí pues nos hacen algunas preguntas, ¿no? ¿Qué libro has leído recientemente? ¿Qué libro te gustaría leer? Bien, podríamos mencionar qué libros hemos leído recientemente. 3 mínimo, ¿no? Yo podría mencionar Abril Rojo, Crimen y Castigo, Rimas y Leyendas. Si fuera pues en el aspecto lírico y literario, ¿no? Si es en el aspecto metodológico, si es en el aspecto pues académico, ya serían otras, ¿no? Serían otras. Todo lo que tú hayas leído en el aspecto literario, en el aspecto académico, teórico, científico, puedes mencionarlas aquí. ¿Qué libro te gustaría leer? Bien, hay varios, ¿no?
Por ejemplo, a mí que yo no terminé de leer el libro Cien años de soledad, me gustaría terminar de leer Cien años de soledad. Otro libro que podría ser, no sé, ya eso dependerá mucho de tu capacidad, ¿no? De distinguir qué tipo de lecturas prefieres. ¿No? Yo te puedo decir un libro literario, tú tal vez quieres un libro de ficción, ¿no? Fantasía, líricos, dramáticos, etcétera. Romeo y Julieta, Hamlet, etcétera. Depende ya mucho de su preferencia de ustedes. Bien, seguimos. ¿Cuál es la importancia entonces de la lectura? Nos dice aquí el texto. ¿Cuál es la importancia de la lectura entonces? La importancia de la lectura, pues aquí es importantísima, ¿no? Porque es parte importante del aprendizaje humano. No como nos dice el autor que minimiza la importancia de la lectura, que prácticamente no la considera, no. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la lectura es parte fundamental de la persona, es un pilar fundamental del aprendizaje, porque no solamente proporciona información, que es el medio instructivo, no solamente te va a dar, pues ya esto es tal cosa, no, no es un diccionario solamente, sino que forma, educa, crea hábitos de reflexión, análisis, criticidad también, esfuerzo, concentración, a la vez que tiene también que entretener al público, distrae, ameniza, ¿no? A continuación encontraremos pues una serie de opiniones que intentan argumentar la importancia de la lectura. Vamos a ver cuáles son pues los puntos álgidos de lo que es la importancia de la lectura. La lectura nos ayuda pues a desarrollarnos en cuanto al lenguaje, a perfeccionar nuestro lenguaje. La lectura también es una herramienta extraordinaria del trabajo intelectual. La lectura amplía los horizontes del individuo, hace que vea más allá, que contenga pues una mayor reflexión de lo que quiere o de lo que lee, de lo que quiere inferir, deducir. La lectura es un acto de recreación permanente. Siempre te va a entretener porque vas a estar pues pendiente de lo que va a suceder más adelante. La lectura favorece el desarrollo de las virtudes morales porque te enseña, es didáctica, moralizante. La lectura nos hace más libres, porque mientras más conocemos, mientras más aprendemos, tenemos mayores herramientas para poder desenvolvernos en nuestra vida cotidiana. Y les digo eso porque la lectura, digámoslo así, de varios libros, nos apertura nuevos horizontes, una nueva visión panorámica, con mayores, digamos, palabras que podemos con las que nos podamos expresar y no nos quedemos con una sola que estemos repitiendo, repitiendo y seamos redundantes. No, con esto nosotros podemos mejorar nuestra capacidad de comunicarnos, de hablar con los demás. La lectura entonces favorece a todos, ¿no? A todos en toda medida de nuestras posibilidades. Ahora, ¿cuáles son los tipos de textos? En realidad, no podemos hablar de un tipo único, un formato único de texto. Pues eso depende formalmente pues, del autor, ¿no? Y aquí tenemos una clasificación de cómo se dividen los textos en continuos y en discontinuos. Bien, los continuos son los textos que usualmente conocemos nosotros y que desde niños hemos leído, ¿no? Son los textos compuestos por oraciones, que se clasifican también en párrafos, en capítulos, etc. Tenemos, por ejemplo, los textos descriptivos, cuando nosotros, para la redundancia, describimos un objeto, una persona, un lugar, con todas sus características. Tenemos los textos narrativos, los expositivos, los argumentativos, cuando queremos dar una postura, textos instructivos, por ejemplo, las recetas, ¿no? Cuando ustedes leen una receta para hacer un postre o una comida, ahí también tenemos un texto continuo. Y los hipertextos, ¿no? Y finalmente tenemos aquí los textos discontinuos, que también nos acompañan en nuestra vida cotidiana. Son textos cuya información se presenta organizada, pero no necesariamente secuenciada de forma progresiva, como lo son los cuentos, las fábulas, etc. No. Aquí se tiene pues los cuadros o gráficos, que son también textos que tienen pequeñas palabras que nos ayudan a poder
encontrar la información necesaria. Pero aquí van acompañados pues de gráficos, ¿no? De dibujos, de imágenes. Los diagramas también, que son otro tipo de texto discontinuo. Los mapas, qué importante, los formularios, las hojas informativas, los comprobantes de pago, ¿se acuerdan? Eso también son textos, donde hay pues información personal o información de lo que se quiere comprar o vender, etcétera. Certificados también y la publicidad. Son textos discontinuos. Bien, aquí vemos un texto. Está escrito en prosa. ¿Qué tipo de texto será? ¿Un texto continuo o discontinuo? Obviamente que sabemos que es un texto continuo. Muy bien. No puede ser discontinuo, ¿por qué? Porque no estamos hablando de gráficos solamente, ni tampoco, recuerda que los gráficos o las infografías tienen más imágenes que palabras. Y las palabras son pues acompañantes, nada más. En cambio aquí no, aquí se está hablando en primer plano del texto que obviamente se refiere a la gripe porcina. Por eso es que han hecho referencia a este animalito, ¿no? Nos dice, la gripe porcina, también conocida como influenza porcina o gripe del cerdo, es una enfermedad infecciosa causada por cualquier virus perteneciente a la familia Ontomycoviridae, que es endémica en poblaciones porcinas. ¿Qué quiere decir? Que puede formar pues digamos, un virus infeccioso que puede afectar a esos tipos de animalitos que son los porcinos. Estas cepas virales, conocidas como virus de la influenza porcina, o SIP, por las siglas en inglés de Swine Influenza Virus, han sido clasificadas en influenza virus C, o en alguno de los subtipos del género influenza virus A. Las cepas más conocidas son H1N1, que lo hemos visto en algún momento, ¿no? Aquí en Perú, H3N2 y H3N3, aislada en Quebec, y H1N2 aislada en Japón y Europa. ¿Ya? Bien, les comento que si se cortase la transmisión, volvemos a ingresar nuevamente para poder seguir con la clase. ¿Bien? Por el link de acceso. Bien, estábamos hablando respecto a qué tema. ¿Cuál es el tema de ese texto? La gripe porcina, ¿no? Obviamente. Estamos hablando de esto, de la gripe porcina. Entonces vamos a tomar un screen un momento. Vamos a tomar un screen. Y seguimos. Como les digo, volvemos a ingresar nuevamente por el link, si en caso se cortase. ¿Y qué tipo de texto será? Es un tipo de texto continuo. El azulito tiene que ser continuo. Tipo de texto continuo. ¿Ya? Bien, tenemos entonces tipo de texto continuo. ¿De qué nos habla? De la gripe porcina. Entonces, ese es el tema. La gripe porcina. ¿Y qué es la gripe porcina? Es una enfermedad infecciosa causada por cualquier virus perteneciente a la familia Otomycoviridae, ¿no? Ahí está, todo. Eso sería pues la idea principal. Bien, ¿por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué es un tipo de texto continuo? Porque presenta ideas, ¿no? Ideas o enunciados. Presenta ideas o enunciados. Aquí se me pasó que era con mayúsculas. ¿Qué nos dice que son los textos continuos? ¿Por qué nos dice que son textos continuos? A ver, ¿qué me quiere decir? ¿Qué son? Porque presentan ideas formadas, ¿no? Organizadas. Organizadas en párrafos. Eso quiere decir. Organizadas en párrafos. ¿Bien? Esas en sí tienen pues un objetivo retórico. En este caso, su objetivo es brindar una información explícita sobre la gripe porcina. Bien, seguimos. Entonces vamos a la otra parte. Vamos con el texto 2.
Texto 2. Y miren, ese es otro tipo de texto, mira. Texto 2. ¿Te das cuenta? Ah, mira, es un gráfico, es como una especie de publicidad, porque estamos ofreciendo un producto. ¿Qué producto? Una hamburguesa. Entonces, el texto que ahora estamos observando no es un tipo de texto continuo, sino es un tipo de texto de ¿qué tipo? Discontinuo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se dice que es discontinuo? Vamos a poner un screen aquí, un momento, para poder completar la información. Un momento. Compartimos. Bien, es un tipo de texto discontinuo. Aquí voy a poner, repito, discontinuo. ¿Y por qué era discontinuo? ¿Se acuerdan que les dije? Era porque presenta, ¿no? Presenta una información organizada, presenta una información organizada mediante gráficos. Mediante gráficos. Acuérdense, gráficos, imágenes, todo lo que nos puede ayudar a complementar, pues, ese tipo de textos. ¿Ya? Tienen diversas imágenes, fuentes, etc. Entonces aquí tenemos, pues, otra idea, ¿no? Tenemos, pues, una super promoción del super cupón. Esa es una publicidad, entonces. Es un tipo de texto discontinuo. Muy bien, seguimos entonces con la siguiente parte. Otro texto. Vamos así, completando todo. Ahora nos piden el vocabulario en contexto. ¿Qué parte más importante? También es una parte importante de la lectura y de la facilidad que nos da o nos propicia la lectura. Define los términos subrayados, nos menciona. Utiliza la información del contexto para determinar su significado. No transcribas la definición del diccionario, escríbela con tus propias palabras. ¿Ya? Así que vamos a poner qué significa en este caso la palabra. Voy a un ratito tomar un screen nuevamente. Un momento. Vamos a compartir el screen. Y nos dice, define los términos subrayados. ¿Cuál es el término subrayado acá? Asentada. ¿Listo? Encrespada también acá. Y fiambre. Ya lo estoy subrayando nuevamente para que se note. ¿Ya? Bien. Entramos, lo que pasa es que no se ve muy bien. Entramos en los 40 años con la inexpresada idea de que el nuestro simple y silencioso matrimonio de hermanos era necesaria clausura de la genealogía asentada por nuestros bisabuelos en nuestra casa. Asentada por nuestros bisabuelos en nuestra casa. Nos moriríamos allí algún día. Bien. Asentada, ¿no? Nos está hablando de una genealogía. Asentada, o sea, quiere decir que ya estaba impregnada, que ya estaba tradicionalmente llevada a cabo durante varios años, que no iba a cambiar prácticamente. Y que aquí ya estaba, pues, de alguna manera dada a conocer de los bisabuelos, los abuelos, los padres, o sea, ya estaba ya dicha, ¿no? Bien, entonces, que ya estaba establecida aquí, esa es la palabra más exacta, ¿no? Que ya estaba consolidada o establecida. Entonces, asentada, podemos poner allí, vamos a escribir, voy a ver acá. Vamos a colocar acá, asentada, ¿qué significa? Consolidada
Predeterminada también podría ser. Consolidada. Establecida. ¿Ya? Algo que ya está fundamentada, que no se puede cambiar. Eso es algo, una genealogía asentada. ¿Ya? Muy bien. Esto de aquí, pues estamos complementando con las ideas que podrían acogerse a lo que nos dice el texto. Porque asentada también puede ser otra, puede tener otra acepción, otro significado, pero que no se ajusta al texto. Por ejemplo, si buscamos en el diccionario, asentada significa persona que obra juiciosamente con reflexión y sensatez. Aquí, ¿se ajusta? No. Luego nos dice que tiene la proa más levantada que la popa, en el caso de una embarcación. ¿Tiene que ver con una embarcación? No. Entonces nosotros tenemos que contextualizar en la oración las palabras que nos están presentando. La genealogía establecida por nuestros bisabuelos. ¿Ves que sí da? ¿Ves que sí da? ¿Te das cuenta? Era necesaria la clausura de la genealogía fundamentada, consolidada por nuestros bisabuelos. Ahí sí hay mayor, pues, significación. Hay coherencia. ¿Te das cuenta? La segunda, era gracioso ver en la canastilla el montón de lana encrespada, resistiéndose a perder su forma de algunas horas. ¿Qué nos quiere decir encrespada acá? A ver, si te das cuenta, era gracioso ver en la canastilla el montón de lana encrespada. A ver, ¿qué podría ser eso? Resistiéndose a perder su forma de algunas horas. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando ordenan algunas cosas de la abuelita, por ejemplo, su lanita, o de la mamá también, porque hay mamás que tejen, su lana, pues, digamos que alguien cogió la canastita donde se guardan las cosas y la lana se ha confundido con la otra y de lo que estaba amarradita todo se ha desprendido y está todo así, alborotada, encrespada, unida, mezclada. Ya, de eso se trata. Lo gracioso de ver la canastilla, el montón de lana, ¿qué sería? Ahí, ¿qué sería? Mezclada podría ser también muy bien. ¿Qué más podría ser? Alborotada, enredada, ¿no? Podríamos poner acá, encrespada, enredada, alborotada, junta, ¿no? Reunida, mezclada también. Resistiéndose a perder su forma de algunas horas, ¿no? Claro, tal vez hace un momento estaba todo, pues, bien, unido, ¿no? Enrolladito, y de pronto, pues, alguien pasó por allí y lo desordenó. Tenemos entonces eso. Tercera, ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de comida fiambre. Ahora, las fuentes de comida fiambre. ¿Qué cosa es fiambre? El fiambre, pues, es una comida, es una carne en ese caso, ya asada, es una carne asada o cocida, cocinada, ¿no? Que una vez fría se corta en rodajas finas, algo así como cuando hacen el jamón, algo así, que lo cortan en rodajas, ya igualito. Y que pueden ser pues tanto del cerdo, la ternera, un ave también. Y se suele servir pues fría con algunas comidas, ¿no? Eso de ahí es pues el fiambre. Otros también podría ser pues una persona muerta y sin vida, también se le dice fiambre, ¿no? Pero eso es de forma coloquial. Pero no viene al caso, pues, ¿no? Estamos hablando prácticamente de alimentos. Entonces el fiambre aquí es cualquier carne rellena o no, también cualquier carne. Vamos a escribir acá. Cualquier carne, cualquier tipo de carne cocida o no, cocida o no, que se corta en rodajas.
y se sirve como complemento en las comidas. ¿Y eso? Punto. ¿Te das cuenta? Muy bien. Puede ser de cerdo, de res, de alguna ave, cualquiera. Seguimos, la última. Nos dice, hasta enfrentar la entornada puerta de roble. Entornada puerta de roble. A ver, ¿qué será entornada? Recuerden que pueden participar por el chat. No se olviden de eso, porque estoy considerando participación. ¿Qué será entornada? A ver, recordemos que estamos contextualizando, ¿no? Entornada. Aquí cuando nos dice entornada, si te das cuenta, nos está hablando de una puerta, ¿no? Hasta enfrentar la entornada puerta de roble. Podríamos decir que está atascada, ¿no? La atascada puerta del roble. De roble, perdón. Atascada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que está muy fuerte, está cerrada muy fuerte, por lo tanto no se puede, pues, abrir. Por lo tanto, está enfrentando a esta atascada puerta de roble que por lo que es de roble es pesada, ¿no? Eso es lo que nos está comentando. Muy bien. Esto de aquí sería pues en la parte introductoria. Vamos a seguir con las otras. Vamos a compartir la otra parte. Recuerden siempre estar copiando en su libro, por favor. Me pasé un poquito un momento. Ya está. Hasta enfrentar, ya habíamos visto, la entornada puerta de roble. Pasamos aquí. Voy a armar un screen. Bien, compartimos el screen. Y seguimos, ¿no? Yo cebaba el mate. Yo cebaba el mate. Vamos a subrayar las palabras para poder así tener un término más claro. Afligir. Preguntar vanamente. Y acá no se puede repetir sin escándalo. Bien. Yo cebaba el mate. ¿Qué cosa es cebaba? Cebaba. ¿Ya? En el caso de cebar, aquí, es muy común, digamos, que pensar que es hablar de alimentar a un animal, ¿no? Para que aumente de peso. También puede ser aumentar, pues, el alimento de una persona con el fin de aprovechar su carne. Pero yo cebaba el mate tengo entendido que es un líquido, es un té, es una infusión. Entonces no puedes alimentar a una infusión, pues, ¿no? Lo que podría decirse es aquí que tú agregabas más, digamos que infusión al mate, más, o sea, lo cargabas, ¿no? Yo cargaba digamos, del té o el mate al tazón, ¿no? Eso es lo que quiere decir, o sea, cargar, sobrecargar. Eh, Hay otra palabra también para esto, sobrecargar. También podría ser el caso de recargar, ahí está, recargar también, recargar, sobrecargar el mate, ¿no? A ponerlo más espeso, más fuerte el mate. Es como cuando tú, en vez de tomar pues un tecito, ¿no? Un matecito de esos tecitos filtrantes, en tu tacita le pones uno, no, quieres más cargado. Le voy a poner dos, le voy a poner tres, cuatro, así hasta que esté bien oscuro y bien espeso. Ya, eso quiere decir. Eso quiere decir en este caso esta oración. Porque no tendría caso decir yo alimentaba el mate, ¿no? No tiene pues referencia contextual, ¿no? Habría que tener bastante tino en ese aspecto para poder inferir lo que nos quiere decir el texto. Por eso les decía,
Tenemos que ser bien minuciosos y bien exactos, específicos al momento de, por ejemplo, reemplazar una palabra. En este caso, ¿no? En esta oración, yo cebo el mate, quiere decir que yo recargaba, sobrecargaba ese mate, ¿ya? Bien, seguimos. Yo andaba un poco perdido a causa de los libros, pero por no afligir a mi hermana, me puse a revisar la colección de estampillas de papá. Por no afligir a mi hermana. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona está afligida, está penada, está apesadumbrada, amarga, congojada, atormentada, ¿no? Entonces dice, yo andaba un poco perdido a causa de los libros, pero por no ponerla triste a mi hermana, me puse a revisar la colección de estampillas de papá, para que ella no piense que yo estoy alejada de ella, pues, ¿no? Que yo también me intereso por su bienestar. Eso es lo que nos quiere decir. Entonces, afligir, afligir, se pone acá, significa entonces entristecer. Pero él no quería entristecer a su hermana, dice, ¿no? Yo no quería entristecer, afligir a mi hermana. ¿Qué más? Enojar, también podría ser. Atormentar, apenar también. Hay un montón ahí. Bien, con eso nos quedamos. Entonces, pero por no entristecer a mi hermana, pero por no enojar a mi hermana, pero por no apenar a mi hermana, ¿ves? ¿Te das cuenta? Podemos reemplazarlo y no hay problema. Sigue con el mismo sentido contextual de la oración. Sigue con la misma idea, con el mismo plano. Entonces, no hay problema en ese aspecto. ¿Bien? Ahora nos dice, aquí ya hay pues frases, ya no hay palabritas, hay frases, las cuales tenemos que reemplazar de acuerdo a lo que nos mencionan pues en las oraciones. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente, preguntar vanamente, si había novedades en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina. Bien, preguntar vanamente. Ya, eso es fácil. Preguntar vanamente. Tienen que también, por favor, estar participando. ¿Ya? Francés, si puedes, por favor, también ayúdame. Estoy así queriendo, digamos que socializar con ustedes. Espero que para la próxima estén más conectados aquí para poder así intercambiar opiniones, ¿no? Porque a veces uno parece que fuera un monólogo, pero es importante su participación, es importante la participación de cada uno de ustedes, ¿no? Porque así podemos incorporar palabras que tal vez hasta yo ni conozca. Entonces podemos así mejorar nuestra dicción, podemos mejorar nuestras habilidades comunicativas, ¿ya? Preguntar vanamente podría ser cuestionar inútilmente. ¿Por qué? Porque no tiene pues una solidez, ¿no? Yo aprovechaba esas salidas para dar vuelta por las librerías y cuestionar inútilmente si había pues novedades en la literatura francesa sabiendo que no lo iba a comprar. Pero él lo hacía pues, digamos que por gusto, ¿no? Por las puras, digámoslo así. Bien. Y por último, uno no puede releer un libro, pero cuando un pullover está terminado, ¿ya? No se puede repetir sin escándalo. Repetirlo no. No se puede repetir sin escándalo. A ver, uno puede leer un libro, pero cuando un pullover, o sea, una casaca, está terminado, no se puede repetir sin escándalo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que uno puede leer muchas veces un libro y nadie te va a cuestionar por eso, porque te encanta pues la lectura de ese libro. Por ejemplo, yo me he leído 3 veces un mismo libro, porque me encantaba leerlo. Cada vez que me sentía triste o cada vez que me sentía pues desolada, cogí ese libro que me encantaba por su forma de cómo el autor se expresaba de los personajes, ¿no? El detalle que daba en la descripción de los paisajes, del suceso, de los hechos que hacían ellos, me encantaba y yo lo podía leer y nadie me cuestiona. Por lo contrario, te alaban todavía. Pero cuando utilizas una misma casaca, ¿qué es lo que hacen? Se escandalizan. Oye, que no lavas tu ropa. A eso se refiere, ¿no? O sea, dice,
Uno puede releer un libro, pero cuando una casaca o un pullover está terminado, no se puede repetir sin escándalo. ¿Qué nos quiere decir? No se puede repetir sin escándalo. O sea, la gente murmura, ¿no? Murmura sobre el uso repetido de las prendas. O sea, murmura, te critica, entre paréntesis podemos poner acá, ¿no? Critica. Entonces estaríamos viendo esto, ¿no? Esta, digamos que, dificultad social de las personas que critican mucho cuando una persona pues utiliza una prenda repetidas veces, ¿no? Ay, no tiene ropa, no lava su ropa tal vez, ¿no? No compra ropa, etcétera. Muchas cosas que dicen pues de boca para afuera, obviamente, ¿no? Entonces, eso es lo que nos quiere decir esta frase. Bien, chicos, entonces vamos a ver, espero que hayan copiado. Recuerden que yo voy a revisar el libro, lo voy a revisar la próxima clase y tiene que estar completado con lo que yo les he mencionado hasta el momento, ¿ya? Hemos avanzado hasta la página 5, que es el primer tema. Lo he acabado todo por completo, ¿ya? O sea que no hay nada que puedan ustedes decir, no, no se acabó, no sé. ¿Cuál es la tarea? Tenemos tarea domiciliaria que está en la página 6, texto 1, ahí está, el texto 1. Texto 1 que tenemos las preguntas, la parte semántica que es el significado. Bien, qué bonito su texto, ¿eh? Tienen un texto, van a responder preguntas, van a completar con los significados, luego los sinónimos contextuales, que están aquí las palabras, ya que ustedes van a utilizar. Y luego van a seguir con el otro texto, supongo que es esto. El otro texto. Espérense un ratito, espérense un ratito. Quiero ver hasta dónde termina la tarea. Ya, la tarea creo que termina hasta aquí, ¿ya? Esto de aquí no. Ese texto donde dice según el diccionario y la Real Academia, no. Eso no lo van a hacer. Eso de aquí es otro tema, ¿ya? Solamente su tarea va a ser hasta aquí. Dice el número, a ver un ratito, número 2, sinonimia contextual, hasta aquí, hasta la letra J, donde van a colocar pues ustedes los términos que correspondan a ello, ¿no? Y obviamente su tarea va a empezar desde ese texto, donde dice tarea domiciliaria, nada más, ¿ya? Así que son 2 páginas, tengo entendido. Una, a ver, bueno, 2, 3 páginas, solamente 3 páginas. Una de la lectura, obviamente que eso no se cuenta, y 2 páginas de desarrollo, nada más. Bien, chicos, eso sería todo. Muchas gracias, de verdad, por la asistencia de Ramsés Durán. Y espero que para la próxima vez sí podamos hablar con mayor fluidez, que los demás también estén presentes para poder así complementar nuestras clases y sean mucho más amenas y comunicativas sobre todo. Bien, mucho gusto y nos vemos. Gracias. Hagan la tarea, no se olviden. De la próxima clase se va a estar revisando ello. Bien, nos vemos, hijito. Cuídate mucho, Rancés. Te voy a considerar tu asistencia, hijo. Cuídese mucho. Nos vemos.